Oremos juntos. Padre, gracias. Con todo nuestro corazón te agradecemos por la oportunidad que tenemos de adorarte, de escuchar cosas desafiantes como lo es la misión y ver al que más necesita, al vulnerable, al pobre, al afligido, al que no tiene defensa alguna. Nuestro corazón se conmueve, pero realmente nuestro corazón no solo se conmueve por el que no tiene financieramente cómo solventarse, sino que se conmueve por el pobre porque no te conoce. Eso, Señor, conmueve hasta la última fibra de tu corazón, por eso también conmueve hasta la última fibra de la nuestra. Permite que tu palabra otra vez nos hable y nos desafíe siempre a más. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, y la iglesia entera dice amén. Como saben, sean todos bienvenidos nuevamente. Soy el pastor Darío, pastor de la iglesia Bridge en español. Y como saben, hemos venido hablando de una serie llamada Dios de Guerra. Y lo que hemos intentado hacer, tanto la congregación de habla inglesa como nosotros los hispanoparlantes, es tener una orientación bíblica y saludable de lo que significa la lucha espiritual, la guerra con el diablo, la guerra con el mundo, la guerra con la carne, que en resumidas es la guerra que cada uno de nosotros ha de tener mientras caminemos en este mundo. Peleamos con el diablo, peleamos con la carne y obviamente peleamos con el mismo mundo. En este día he titulado a este mensaje o a esta enseñanza, tienes un mensaje, pero el remitente no sé si te va a interesar bastante, tienes un mensaje de parte de Satanás. Diga conmigo, qué barbaridad, yo pensé que me iba a hablar alguien para animarme. Tienes un mensaje y lo tienes de parte de Satanás. Permíteme seguir enseñando y vamos a ver por qué razón titulamos el sermón de esta manera. En los años, ¿quién tiene celular consigo, con usted? ¿Quién tiene celular en su mano? ¿Celular o iPad o alguna computadora? Levanten, pecadores presentes. Bien, perfecto. Antes de tener lo que nosotros tenemos en nuestra mano, que es un celular, algo que nos facilita muchas cosas y nos permite comunicarnos, y los medios sociales. Antes del boom existió hubo algo, en resumidas, hubo un gatillo, un común denominador que hizo que todo esto fuera surgiendo, porque después llega obviamente Apple con su creación y luego también llega Facebook con su creación y Instagram y ¿cuántos medios sociales hay? Ya no sé ni los nombres de tantos que hay, pero esto tuvo un gatillo, ¿verdad? Un común denominador. Y déjenme contarles un poco la historia en breve. Esto fue más o menos en los años 90. ¿Quién recuerda? No se me hagan los jovencitos, por favor. Bien, perfecto. En los 90, más o menos en los 90, porque antes el asunto no era como ahora, para que el que no lo entiende, era mucho peor. Para hablar con la novia había que hacer una gran peregrinación. Ahora te levanto el teléfono, un texto y listo. En aquel momento no era así. Años 90, la compañía AOL y la compañía Time Warner se unieron para hacer un estallido del Internet. A ver los ochentosos que están aquí o setentosos, ¿se acuerdan de esa época? ¿No se acuerdan de esa época? Déjenme recordársela con este video, por favor. Dame sonido, por favor. You got mail. Tú tienes un mensaje. Abran conmigo la Biblia en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 10. You got mail. Tú tienes un mensaje. Pablo recibe un mensaje y ese mensaje es del diablo, de Satanás. Pero vamos a tratar de ver qué es exactamente lo que la Biblia nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 10. Cuando lo tengas me dices amén. La palabra de Dios dice así, escúchenme o lean conmigo si lo pueden hacer. Para evitar que me volviera presumido, dice el apóstol Pablo, y no era argentino,
para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces, y recién solamente ahí entonces, soy fuerte. Entiendo que hay diferente tema de interpretar, o hay diferente forma, mejor dicho, de interpretar los dolores de la vida. Hay cosas que nos molestan y no sabemos por qué. Hay otros problemas o dolores que no los buscamos. Vengo caminando con el carro por el freeway o de repente por una calle y voy a una alta velocidad o de repente cruzo una luz roja y segundos después tengo una patrulla atrás que me hace luces. Me detienen en un costado, se baja un policía y muy amablemente me da un ticket. Y lo recibo con mucho dolor. Y entonces yo lo miro al policía y le digo, usted no sabe cuánto me duele lo que usted me está haciendo. Y él no me puede contestar, pero también me diría a mí, usted no sabe cuánto me duele a mí que usted lo haya hecho. Y podemos hacer una gran lucha y un gran debate de dolores, porque hay dolores que realmente uno se los busca. Hay dolores que uno se los busca. Míreme con cara de preocupado en esta mañana, pero hay dolores que uno se los busca. Hay dolores que uno, déjenme mirarlo más de cerca, se los busca. Se los busca. Tenemos dolores que te los buscaste, te metiste en eso y entonces ahora duele. Pero hay dolores que son incontrolables y dolores inclusive que tienen que ver, inclusive, aunque no lo podemos entender así, tiene que ver con la santa y perfecta voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos explica a nosotros que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, porque esto es conforme a lo que con su propósito o por su propósito son llamados, lo que intenta Pablo explicarle a la iglesia de Roma en este capítulo tan maravilloso que es el 8, es que todo lo que nos pase, aún lo doloroso, tiene que aportar para el propósito divino de Dios. Los dolores también te van a ayudar a que seas guiado, dirigido al camino que tiene que ver con el propósito perfecto de Dios. Pero alguien me puede decir, pero duele. Pero yo debo contestarte, pero ese dolor también tiene que ver con la formación que Dios quiere hacer en ti y por ti y para ti. Y podemos discutir toda la mañana y todo el día acerca de esto, de por qué razón Dios debería enseñarme, o por qué razón no aprendo a la buena. Realmente somos muy pocos los que aprendemos a la buena en cuanto a la vida cristiana. Permítame corregir lo que acabo de decir. Son muy pocos porque yo a la buena no aprendo. Aprendo más a través del dolor que a través de las cosas que me dan alegría. ¿A usted le pasa lo mismo? Un gran escritor, C.S. Lewis, decía lo siguiente en tanta sabiduría y tantos poemas y libros que escribió. Él decía que el dolor es el megáfono de Dios. El dolor es la manera en la cual Dios te habla cuando no lo escuchas. Es la forma en la cual Dios te está gritando lo que en un susurro no escuchaste. Es el llamado que Dios te hace a que te consagres a Él cuando no lo entiendes a las buenas. Y alguien me podrá decir, ¿será que un Dios tan bueno y tan maravilloso tendrá que obrar así conmigo? En realidad hay cosas que nos causan bastante dolor. Y el apóstol Pablo está en la lista de las personas que tienen dolores. Y me gusta saber que la Biblia no esconde nada de lo que Pablo está sufriendo en este momento. Y quisiera contarte que a veces pensamos, o los teólogos pensaron por algún tiempo, que el apóstol Pablo hablaba del aguijón en la carne como una cuestión que era física. Déjeme enseñarle esto. Se decía antiguamente, teológicamente hablando, que el apóstol Pablo obviamente no estaba en pecado, lógicamente no estaba poseído,
pero sí tenía un mensajero de Satanás. Algunos dicen que era un problema de salud, que el apóstol Pablo sufría de repente algunos dicen que sufría de asma crónico, y entonces eso obviamente al estar en cárceles, lugares fríos, y él ser un orador, obviamente luchaba mucho con su asma, y entonces se puede catalogar o lo catalogaban como el aguijón en la carne. Otros decían que el apóstol Pablo tenía un problema de ceguera. Entonces imagínense a una persona que tenía que escribir o que tenía que hablar o que tenía que justamente ser una persona docta y manejarse en el ambiente de la predicación del Evangelio ahora al nuevo mundo, tenía que obviamente tener la vista lo mejor posible, pero entonces otros pensaban que Pablo tenía un problema de vista. Pero me parece a mí que el problema era otro y el problema era muy grave. El problema era tan grave que el apóstol Pablo dice, este aguijón de la carne que lo vamos a llamar mensajero de Satanás, you got mail. Pablo tiene un mensajero de Satanás que no le fue quitado. Pero antes de analizar el por qué no le fue quitado, déjenme tratar de describir lo que considero bíblicamente hablando pasaba a Pablo en este momento. Si todavía tienes tu Biblia a la mano, el texto igual aparece en pantalla. Vamos al mismo libro, 2 de Corintios, pero vamos al capítulo 11, del verso 13 al 15, y vas a encontrar algo acá que nos va a ayudar mucho a pensar en lo que sigue por delante. El apóstol Pablo, quien funda la iglesia de Corintio, si te vas a Hechos 18 y lo lees en casa, te vas a dar cuenta cómo Pablo hace para fundar la iglesia en Corintio. Corintio era un hermoso lugar lleno de templos para diferentes dioses. Era un lugar de costa, era un lugar de mucho prestigio, de gente de mucha posición intelectual, de mucha posición religiosa y obviamente de mucha posición financiera a la misma vez. Pablo funda la iglesia, trabaja por un año y medio y hasta 2 años en Corintio. Luego Pablo sale de Corintio y se va a hacer la misión, pero cuando Pablo sale de Corintio, en esta iglesia se arma una revuelta, mis queridos hermanos, se arma una revuelta tipo sur de California. Todos decían o pensaban tener la verdad y todos defendían su ideología y la iglesia también fue afectada por esa mezcla. Y entonces dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por eso no es de sorprenderme que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con los que merecen sus acciones. A ver, parece que el aguijón de la carne, el mensajero de Satanás, era una revuelta en la iglesia de Corintio causada por los falsos apóstoles. ¿Cómo eran estos apóstoles? Eran falsos. La descripción te la presenta ahí. Eran personas amadoras de sí mismos, que querían enriquecerse a sí mismos, y entonces comenzaron un gran argumento en contra del apóstol Pablo. Decían, Pablo es pobre, ¿y cómo Dios va a permitir que un siervo de él sea pobre? Pero Pablo era pobre porque se sometía a ser pobre. Si quieres leer un poco de qué era el apóstol Pablo tenía el título de la universidad más prestigiosa de ese momento, diríamos la Harvard de la teología del momento. Dice que Pablo se graduó a los pies de Gamaliel. Gamaliel es la escuela judía religiosa más ortodoxa, conservadora y prestigiosa. Diríamos hoy, Pablo tenía un PhD en la Universidad de Harvard. ¡Wow! Pablo también era una persona que trabajaba por sí mismo. ¿Saben qué hacía Pablo además de ser un predicador del Evangelio? Era albañil, constructor, edificador, no sé cómo llamarlo, construía carpas. Y la razón por la cual Pablo hacía eso era justamente para enseñarles un modelo diferente del apostolado falso que estaban mirando en la iglesia de Corintio. Dicen, miren, el asunto es así, yo también soy apóstol y yo también fundé la iglesia y yo merezco mucha más honra que este montón de sinvergüenzas y mentirosos que están aquí, que son realmente falsos. Pero sin embargo no lo hago por el bien de ustedes.
Qué ejemplo tan grande el del apóstol Pablo en modelar justamente al Dios que siendo rico se hizo pobre para caminar entre los pobres. La enseñanza que el apóstol Pablo deja en la iglesia de Corintio es una enseñanza no solamente verbal, sino una enseñanza con su propia experiencia. ¿Para qué? Para contrarrestar, para contradecir todo lo que se había filtrado en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio con Pablo fue muy dura. Fue tan dura, mis hermanos, que dejaron de creerle. Al apóstol Pablo lo dejaron de inclusive sostener financieramente. Justamente la razón era esa, que ahora habían dicho los falsos apóstoles que Pablo, el fundador de la misma iglesia de Corintio, que tanto amor le dedicó a la iglesia, era una persona indigna a la cual había que voltearle la cara y no creer nada de lo que habían dicho. A Pablo le duele tanto eso. Le duele tanto, 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 síganme con la idea, que ese es lo que él llama el aguijón en su carne. Un dolor intenso interiormente por la injusticia que él está recibiendo de su propia iglesia. ¿Alguna vez han sido injustos contigo? ¿Alguna vez tus hermanos te echaron al foso de los leones? ¿Te acusaron, te pusieron el pie, el dedo, te quitaron del grupo? ¿Alguna vez te bloquearon en WhatsApp, en Facebook? ¿Alguna vez te pusieron el dedito para abajo porque no le gusta nada y dejaron de seguirte? ¿Están aquí? ¿Alguna vez les pasó? Entonces posiblemente podemos entender lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos a todos en el día de hoy. Que el dolor no era solamente, era más que una ceguera. Creo que Pablo hubiera preferido ser ciego, o hubiera preferido algún otro tipo de problema físico en realidad. Pero qué problema cuando el alma tiene lepra. Qué problema cuando reina la injusticia, cuando las cosas salen mal y cuando todo está en tu contra a pesar de que no fuiste ni siquiera cómplice de ello. Qué problema cuando viene la poda, cuando viene el serrucho, cuando viene la tijera y también te toca a ti, aunque no habría que hacerlo, igual te toca. Parejo. Y entonces sales a la vida pensando, qué injusticia eso. No hay derecho que eso sea así. Vamos a identificarnos con el apóstol Pablo ahora. No hay derecho que la vida sea tan injusta contigo. No hay derecho que te hayan sacado del grupo, no hay derecho que te hayan borrado. No hay derecho y uno puede obviamente ajusticiarse por sí mismo. No hay derecho. El apóstol Pablo quedó afuera de la escena y por largo tiempo, mis hermanos, por largo tiempo Corintios miró al apóstol Pablo como el falso, a la inversa de lo que verdaderamente era. Después de una larga conversación y de una breve visita muy dolorosa, según justamente 2 de Corintios capítulo 11, Pablo comienza a restablecer una relación genuina con la iglesia que tanto amaba. Y entonces, escúchenme, se piden perdón. Y existe la maravillosa reconciliación. Y entonces la iglesia de Corintio otra vez comienza a tener una relación saludable nuevamente con el fundador de la iglesia, con el mismo apóstol Pablo. ¿Me están siguiendo hasta acá? Han aprendido 2 libros de la Biblia en 15 minutos. Y ahora llegamos a Pablo. Y Pablo tiene otra historia, y es la historia que tiene con Dios. Porque con la iglesia ya sabemos cómo él se arregló o en qué terminó todo el asunto. Pero él tiene una historia con Dios. Y ahí me voy a centrar por los próximos minutos. La historia que él tiene con Dios en ese dolor injusto. En primer lugar dice que él le pidió a Dios. ¿Cuántas veces hizo una campaña de oración el apóstol Pablo para que ese mal le fuera quitado? Le dijo, Señor, te lo pido por favor. Y no es que quizás no oró literalmente 3 veces, o sea, no es que hizo 3 oraciones. Creo yo que lo que intenta la Biblia es enseñarnos la insistencia de la oración. Me gusta pensar que hay que seguir orando aunque la cosa no cambie. Me gusta pensar que tengo que seguir golpeando aunque la puerta no se abra. Me gusta pensar que Jesucristo siempre recompensa a cristianos perseverantes y no a aquellos que se desesperan en la primera que no son contestados. Paola les podría enseñar bastante a ustedes acerca de esto, mi esposa, porque ella me insistió bastante para que yo me casara con ella.
Ella me lo dijo, me dijo, dame una oportunidad, dame una. Pablo siguió orando y oró 3 veces, no literalmente 3 veces, sino que insistentemente. ¿Estás orando por algo? Tienes que mantenerte orando por ese algo. Pero tengo que darte una respuesta a tu insistencia en la oración. Tienes que estar abierto a la respuesta. Tienes que estar abierto a lo que el Señor te quiera contestar. Te pregunto y te llevo al final de la idea. ¿Pablo fue resuelto en su aguijón de la carne? Y era el apóstol Pablo. No era Darío Ventura, ni Mario Pérez, ni Pedro González. Era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el escritor de la mayor cantidad de los libros del Nuevo Testamento. El 75% de tu Biblia, del Evangelio de Mateo en adelante, es escrito por el apóstol Pablo. ¡Qué hombre tan grande! ¡Cuánta revelación! Y esa es la razón principal por la cual tiene el aguijón en la carne. Su mucha revelación. Su tanta revelación. Si algún día se te es curiosa la Biblia y te interesa leer lo que el capítulo 12 de Corintios nos enseña, nos está hablando que el apóstol Pablo, escúcheme, fue al cielo. Lo dice él. Si vas a leer 1 Corintios 12, verso 1 en adelante, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo dice, yo estuve en el cielo, estuve en el tercer cielo, tuve la revelación. ¿Me están entendiendo esto? Si alguien a mí me dice eso ahora, yo le digo, hermano, comiste mucha pizza, mucho taco. Estás teniendo mucho problema matrimonial, por eso ves cosas, ves suegras y cosas raras que tienes problemas mentales, hermano. Ve por favor al psiquiatra, al psicólogo, a cualquier lado. El apóstol Pablo estuvo ahí. El apóstol Pablo no sabe cómo explicarlo a esto. Y entonces él dice, yo no sé si estuve ahí en espíritu o en carne. Él mismo lo dice en algún momento que ustedes sean curiosos, lean la escritura. Dice exactamente, yo no sé si esto fue una revelación que yo tuve espiritual o si realmente en mi cuerpo estuve en el cielo. Así que Pablo tenía de qué alardarse y de qué alardar, hermanos, eternamente y para siempre. A Pablo habría que escucharlo, aunque fuera el hombre más orgulloso del mundo, por lo tanto que sabía. Y entonces Pablo le ora a Dios para que le sea quitado el aguijón de la carne, el mensajero de Satanás. Y entonces a él le suena el email y le dice, la computadora, el internet le suena y le dice, you got mail, tienes un mensajero. Y ese mensajero de Satanás va a estar ahí todo el tiempo. 3 veces, campaña de oración, insistencia delante del Dios al que le reveló tantas cosas y Dios a ese problemita no se lo soluciona. Hay cosas que Dios va a hacer de manera milagrosa, maravillosa. ¿Sí? ¿Cuántos experimentaron milagros instantáneos en su vida cristiana? Desde que conocen a Cristo hasta aquí. Cualquier cosa, sanidades, liberación, cosas tremendas. Dios empieza a hacer cosas con uno maravillosas y uno se asombra de tanta cosa. Pero en la lista de todas las cosas que Dios ha hecho, póngame atención, no es menos milagro que Dios no haga cosas o no nos dé el resultado que queremos hacer con algunas otras. No lo veas como menos milagroso que Dios no te quite el aguijón de la carne. Nunca se te ocurra verlo como menos milagroso, como algo que a Dios le quedó pendiente contestarte, porque Dios contesta todas las oraciones. A ver, repita conmigo, Dios contesta todas las oraciones. Y alguna hermana desesperada dice, ¿y por qué mi marido no cambia? Si estoy orando tanto para que eso suceda y ahora el pastor me dice que Dios no contesta las oraciones. Quizás la respuesta de Dios es que por el momento no cambie para que cambies tú. A las hermanas no les gustó tanto que yo ponga ese tipo de ejemplos, ¿verdad? A ella le gusta que yo lo haga al revés, que la culpa siempre sea de él. Y está bien, sí somos culpables, es cierto. ¿Se entiende lo que digo? Que si esa roca no se mueve, que quizás Dios está esperando o está tratando conmigo y me está enseñando a vivir,
en esa escasez que tengo por el momento para que me dé cuenta que soy próspero en Él. ¿Quién aquí ocupa, necesita, le gustaría tener más recursos, más dinero, mejor casa, mejor carro, mejor coche, mejor esposa? No. Levanten la mano. Sí, todos. Pero ¿qué tal si mientras ¿creen que Dios prospera? Sí, hermano, pues díganme que sí. Pero ¿qué tal mientras esa prosperidad se va desarrollando? Dios me está enseñando a mí a vivir con lo que tengo ahora, para que yo sea agradecido con lo que tengo ahora. ¿Saben cuál es el gran cáncer del cristiano? Vivir tanto en el pasado como vivir tanto en el futuro. Agradezca por lo que usted tiene ahora y haga que ese ahora se haga bien grande, que se haga bien grande. Que agradezca a Dios por lo que usted tiene ahora. Alguien dirá, pero ahora lo que tengo es conflicto. Ahora lo que tengo es crisis de pareja, ahora lo que tengo es un problema de finanzas, ahora lo que tengo son sueños frustrados, ahora lo que tengo es que me están inclusive presionando y no quieren cambiar o no me ayuda Dios a cambiar algo que yo necesito que Él quite de mí. Me parece que hay una gran enseñanza en este periodo donde insistimos a Dios por una respuesta que quizás no estamos tan abiertos a escuchar. Pablo oró 3 veces y la respuesta vino a la manera de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir orando a Dios? Tienes que estar dispuesto a recibir respuesta a la manera de Dios también. A veces Dios lo hará como el chasquido de los dedos. A veces Dios se reservará el no hacerlo hasta el final. Y el día que esté delante de su presencia, si te animas, pregúntale por qué. La segunda cosa que vemos del apóstol Pablo es que obviamente fue insistente en su oración, fue lo que marqué primero. La segunda cosa que vemos es que él recibe una respuesta que nos hace arder el corazón en ese día. Porque Dios siempre responde. ¿Dios qué? Siempre responde. No hay una sola respuesta a tu oración que Dios no te la haya dicho. Lo que pasa es que quizás no estás atento a escucharla, o más bien estás queriendo escuchar otra cosa. Más bien estás queriendo escuchar otra cosa. Acomodaste tu oído para escuchar otra cosa. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Dios? Que sí, no, te dijo que no. Ah, que sí, ok, lo hacemos. Te dijo que no. Ah, yo sabía que ibas a decir que sí. Te dijo que no. O a la inversa, te dijo que sí. Ah, no, esto no hay que perdonar, hay que guardar rencor, que ser bien rencoroso y no, a mí no me van a quitar. No, Dios te está diciendo que sí, que perdones, que sí. La respuesta que el apóstol Pablo recibe es majestuosa. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Le dice el Señor en oración a Pablo, le dice, no te voy a quitar el aguijón de la carne, voy a dejar que ese mensajero te siga mensajeando, pero te va a bastar mi gracia. ¿Te va a bastar qué? Dios tiene una gracia para el creyente que abarca todas las áreas en las cuales el creyente necesita gracia. No solamente la gracia de Dios es otorgada al creyente para ser salvos en nuestra alma el día que nos muramos aquí en la tierra, sino que la gracia de Dios es tan amplia, es toda gracia, es tan amplia, que Él nos capacita e inclusive ocupa cada espacio vacío de nuestro corazón de cualquier cosa, relacional, emocional, almático, aún nuestra propia vida espiritual. ¿Se entiende lo que digo? El apóstol Pablo lo explica mucho mejor que yo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice el apóstol el apóstol Pedro, primera de Pedro 5, 10, dice lo siguiente. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! Fuertes, firmes y estables. Vamos a intentar detenernos un poquito en algunas palabras que me llaman la atención.
Después que ustedes hayan padecido un poquito de tiempo con el aguijón y la carne, el Dios de toda gracia, el Dios que lo llamó a su gloria eterna, el Dios de toda gracia, ¿se entiende esto? Toda gracia, que tiene gracia para cualquier área, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Y ahora me gusta esto. ¿Los hará qué? Fuertes, firmes y estables. El apóstol Pablo, sin duda alguna, era una persona firme, fuerte y estable. ¿Cómo logró ser fuerte, firme y estable? Por haber recibido la respuesta de Dios, que quizás no quería recibir, pero la recibió y la abrazó porque es el Dios de toda gracia. Cuando Dios no cambie lo que pretendes que Él cambie, Dios te va a dar gracia en esa parte que te falta. Lo voy a explicar más sencilla y prácticamente. Si Dios permite que atravieses un tiempo en tu vida definitivamente catastrófico y doloroso e injusto, Dios te va a dar su gracia y te va a dar la capacidad de atravesar por toda esa tormenta para que salgas del otro lado completamente ileso. ¿Y por qué Dios no soluciona las cosas de otra manera? Porque la verdad, Dios soluciona las cosas a la manera de Él. Por eso Dios. La gran lucha es entre lo que yo pretendo que es bueno para mí y lo que creo que es bueno para mí, y como Dios ve y como Dios obra y como Dios piensa que realmente es bueno para mí. Sincera pregunta a ustedes. ¿Ustedes todos son conscientes y creen saber todo lo que es bueno para ustedes? La mayoría no. La mayoría lo que consideramos bueno ahora, mañana ya no nos sirve. Lo que uno pelea tanto por tener, después ocupa una renovación. Hablamos de teléfonos un poco más. Ustedes saben que cada rato uno recibe una aplicación para renovar y poner el software nuevo para que entonces venga algo nuevo, para que sea algo más grande. ¿Qué iPhone estamos ahora? ¿En qué número? Yo voy por el 4 apenas. Uno piensa que va a tener lo que uno necesita, pero siempre luego de eso, que como pasa de moda, hay unos que están mirando ahí que dicen que tienen uno como de piedra todavía y que, ¿sí? You got mail. Uno piensa que lo que uno tiene que recibir es bueno, pero ven que siempre hay un update, siempre hay algo que supera, siempre hay algo que va a cambiar. Sinceramente, mis queridos, no sabemos lo que es bueno. No tenemos una gran conciencia de lo que es bueno pedir. Ni tampoco tenemos una gran conciencia de por qué estamos intentando luchar con Dios en oración. Al apóstol Pablo le convenía tener ese aguijón en la carne, aunque él inicialmente pidió que le fuera quitado. ¿Por qué digo esto? Porque él conoció toda la gracia de Dios. Escúchenme, esto es algo revelador. Él conoció toda la gracia de Dios justamente porque ese aguijón no le fue quitado. ¿Qué pretendes? ¿Que tu aguijón te sea quitado o conocer más a Dios? ¿Qué pregunta? Yo no sé. Ante el dolor que tengo, no sé. Prefiero que mejor mi dolor me sea quitado y conozco 3/4 a Dios. El apóstol Pablo dijo, prefiero que me dejes el dolor y yo conocerte más a ti en esta área donde no te conocía hasta este momento. Job fue un gran personaje que nos puede enseñar tantísimo acerca de esto. Pero me gusta mucho cómo termina Job, capítulo 42. Él dice, yo de oídas te había oído. Pero ahora, la verdad, después de toda la zarandeada que me diste, Dios, ahora mis ojos te ven. Estoy todo machucado, desplumado, quedé todo zarandeado y no sé ni qué, hasta mareado quedé de tanto movimiento que tuve en mi vida. Pero gracias, Señor, porque antes yo de oída te había oído, ahora sí realmente te conozco. Yo sé que hay gente aquí que se aguanta un poquito más, aguante un poquito más, aguante un poquito más. Y toda la gracia de Dios lo va a abrazar a usted y a su familia. Y no le prometo otra cosa porque realmente no tengo ni cómo prometérselo, pero sí le aseguro algo, usted va a conocer al Dios de toda la gracia.
Y usted va a conocer al Dios que va a hacer que usted literalmente reciba una revelación de Él que solamente está reservada para algunos que se animan a pasar del otro lado de la tormenta. Entonces, por último, el apóstol Pablo otra vez dice que se perfecciona a Dios en su debilidad. Y el mensaje de Dios a Pablo termina así. Él pide que le fuera solucionado, Dios no lo soluciona, Dios contesta de otra manera, Dios extiende su gracia y entonces Pablo cambia la mentalidad, cambia la forma de pensar y dice ahora, a partir de ahora, en este cambio de mente por la gracia de Dios, lo que yo voy a hacer es jactarme en mi debilidad. Esto es una bomba. Voy a terminar ya porque no me alcanza el tiempo. Que alguien se alegre de que es débil es una bomba. ¿Por qué razón Pablo se alegraría de su debilidad? Porque Dios le dio la promesa entre las promesas. Le dijo, Pablo, si tú te mantienes débil, yo me mantengo fuerte. ¿Saben qué pasa cuando es a la inversa? Usted se hace el fuerte y Dios se debilita. Usted se hace el macho y Dios se hace más chiquito. Usted es macho menos. Literalmente, cuando hay más carne, hay menos Dios. Síganme, más carne, menos Dios. Mal momento para hablar de carne. Más carnalidad, menos Dios. El reto para ti en este día es, ¿qué quieres? ¿Más carne, menos Dios? Ya probaste y no sirvió. ¿Qué tal si ahora hacemos menos carnes y más Dios? Y entonces, en una cultura donde solamente se premia al más fuerte, Dios le dice a Pablo, yo voy a perfeccionarme en tu debilidad. Entonces Pablo dice, si es así, Señor, yo me quedo siendo débil. No me quites el aguijón de la carne, sigue que you got mail, déjalo ahí al mail, deja ahí ese mensajero, porque si eso me va a ayudar a mí a recordar que soy una persona sometida a ti para que tú seas más grande, entonces déjalo como está. Pónganse de pie conmigo un ratito, por favor. Los chicos de la música vengan, que hay una canción hermosa que vamos a cantar ahora. Yo sé que estamos orando por cosas para que cambien ya. Y hay cosas que Dios va a cambiar ya. Pero también estamos orando por cosas que no van a cambiar. Ay. Qué noticia tan desagradable del pastor para terminar una reunión. Pero no es que no van a cambiar porque Dios quiere no cambiarla o que no recibas el resultado de lo que estás orando. Dios no lo va a cambiar a tu manera. En eso que el Señor no va a cambiar va a dar gracia. Y en eso que el Señor no va a cambiar no solamente va a dar gracia, sino que te va a hacer fuerte. Uy. Eso está bueno. Eso está bueno porque eso me da una esperanza terrible en el Dios al que le creo. A ver, ¿has perdido un ser amado últimamente? ¿En algún tiempo? ¿Duele? ¿Hasta dónde? Hasta la conciencia te duele. No importa si fue tu abuelita, si murió de 90 años, es una pérdida, es un desgarro, es un dolor insoportable. ¿Te fue mal en algún negocio, en algún proyecto que alguna vez tuviste y todavía tienes el sabor del fracaso en tus labios? ¿Cómo duele? Porque tuve un sueño, porque tuve una inversión, porque pensé que era por ahí. Ni hablar, con mucho respeto y honra a las personas que se han tenido que divorciar, estén solas ahora con otra pareja, han tenido que pasar por el segundo dolor más grande en la lista de dolores, que es el divorcio. Literalmente es el segundo en la lista porque es más morir, es matar algo que no se va a dar nunca más.
Y alguien se preguntará, ¿y qué hago con todo ese dolor que tengo ahí? ¿Qué hago con todo eso que no va a cambiar? Lo endioso y lo pongo en una cajita de cristal y lo pongo ahí para adorarlo y que me duela todo el tiempo, o permito que el Señor de toda gracia, escúchenme, que el Dios de toda gracia barra y cubra por encima todas mis debilidades. Y entonces a partir de ahora comienzo a disfrutar de que Él es mi fortaleza en esa debilidad que tengo. Todos nosotros luchamos por ser fuertes en lo que nos debilita. Deje de pelear, no sea fuerte, preferible sea débil. Pero como pastor, eso es contracultura. El evangelio es contracultura. Sea débil, vulnerable, abierto. Tiene que llorar, le tiene que doler, se tiene que lamentar, se quiere quejar, quiere poner un poquito de pucherito, hágalo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué mostrarle al mundo y a Dios una cosa que no somos? No, yo soy fuerte, a mí no me duele, yo me aguanto, a mí no me importa. Imagínense a Pablo diciendo, tengo un aguijón en la carne, me han tratado re mal en la iglesia, pero no me importa, acá estoy yo, macho, Pablo, aleluya. Pablo dijo, no, esto me duele y me duele tanto, Señor, quítamelo. Dios dice, no te lo voy a quitar, te voy a dar más gracia. No lo voy a quitar, voy a darte más gracia. ¿Y para qué más gracia? Para que mi poder sea fuerte en tu debilidad. Para terminar, te voy a invitar a que literalmente oremos y abramos nuestro corazón para que haya más Cristo y menos de nosotros. Te lo dije en forma graciosa hace un rato, menos carne, más Dios. Menos carne, más Dios. ¿Cantamos juntos? Cantemos.